Ponte los audífonos. Escucha con atención. Ante la comunidad de No Apague la Luz, declaro abierta esta historia titulada La casa donde los muertos habitan. Antes de arrancar, si nos escuchas en Spotify y todavía no nos sigues, dale seguir. Es gratis y tarda 2 segundos. Esta es la única forma en que Spotify te avisa cuando subo un episodio nuevo. Y si nos estás viendo en YouTube, suscríbete y activa la campana. Ahora sí, arrancamos. Esta historia no la encontré en internet. No la busqué en ningún foro ni en ningún archivo. Me la contaron a mí en persona, de noche alrededor de una fogata en la selva lacandona en Chiapas. Andaba de vacaciones acampando en la selva cuando me topé con una familia. Resultó que eran de Torreón, como yo, aunque ya tenían años viviendo en Ciudad Juárez. Se dio la noche, prendimos una fogata y, como pasa cuando hay confianza y oscuridad, empezamos a platicar cosas de terror. Y ahí fue cuando uno de ellos empezó a contarme lo que les había pasado. En carne propia, en una casa del centro de Torreón. Les voy a contar esta historia tal como me la contaron esa noche. Y al final, les digo por qué terminé creyéndoles. Eran 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Vivían en una casa antigua en el centro de Torreón, de esas casonas grandes a principios del siglo XX que ya casi no quedan. De adolescentes hacían fiestas ahí seguido. Era una casa grande y sus papás los dejaban. Era el punto de reunión natural del grupo. En una de esas fiestas pasó algo que nadie supo explicar. Uno de los amigos fue al baño, cosa normal. Pero cuando venía de regreso, alguien del grupo lo vio llegar y vio que venía acompañado. Detrás de él venía un niño. Cuando el amigo llegó con todos, le preguntaron que quién era el niño con el que venía. Él se quedó helado y dijo que no sabía de qué niño le hablaban, que había ido solo al baño y había regresado solo. Voltearon a ver a los hermanos y les preguntaron si tenían algún hermanito pequeño en la casa. Pero en esa casa no había ningún niño. La fiesta siguió, pero el ambiente ya no era el mismo. Nadie volvió a mencionar al niño esa noche. De esas cosas que pasan y todos deciden no hablar, porque hablar las hace más reales. Pero el niño no se fue. Tiempo después, hubo una reunión familiar en la misma casa. Todo normal, adultos platicando, niños jugando. Entre los que estaban había una sobrina chiquita de los hermanos. En algún momento alguien la vio subir las escaleras. Había un barandal en el segundo piso y la niña estaba trepándolo, dispuesta a lanzarse al vacío. Alguien corrió y la jaló antes de que pasara algo. La niña estaba tranquila, sin miedo, como si nada. Le preguntaron por qué iba a hacer eso. Y la niña respondió que porque estaba jugando con el niño, y el niño le dijo que se aventara. Las manifestaciones siguieron. Se volvieron parte de la vida ahí. Cosas que se caían en la cocina sin razón, objetos que aparecían en lugares donde nadie los había puesto, ruidos, presencias. Tanto era lo que pasaba que la familia fue aprendiendo a vivir con esto. Ya no se asustaban, ya era normal. Hasta que el papá falleció. Días después de su muerte, alguien tocó la puerta de la casa. Era un conocido de la familia. Cuando le abrieron, dijo algo que heló a todos. Que el señor, llamémosle Pedro, lo había visto hace apenas 5 minutos en la esquina. Lo había saludado y le había hecho la seña de que pasara a la casa a platicar. Pedro llevaba días muerto. Como si eso no fuera suficiente, la vecina de al lado le dijo a la mamá que seguía escuchando al señor, que escuchaba su voz preguntando si ya estaba lista la comida.
como lo hacía siempre en vida, solo que ya no estaba vivo para preguntarlo. Una noche, uno de los hermanos estaba en su cuarto con su novia, dormidos, todo tranquilo, hasta que los dos sintieron algo al mismo tiempo. Una presencia. Abrieron los ojos y voltearon hacia los pies de la cama. Vieron una silueta clara agachándose rápido como escondiéndose debajo de la cama. Solo estaban su mamá en la casa y no era ella. Él reconoció la silueta de inmediato. Era su papá. No dijo nada y no quiso asustar a su novia. Se quedó ahí quieto con los ojos abiertos en la oscuridad, sabiendo perfectamente lo que acababa de ver. Pasaron los años y la mamá también falleció. Los hermanos fueron creciendo, casándose, saliendo de la casa. Todos menos una de las mujeres. Ella se quedó. Cuando le preguntaron por qué no se iba, decía algo que ponía la piel de gallina a todos. Que ahí estaban sus papás y que no los iba a dejar solos. Con el tiempo empezaron a notar que su hermana hablaba de sus papás como si los viera, como si platicara con ellos. Las manifestaciones en esa casa seguían siendo constantes y ella ya no les tenía miedo. Al contrario, las buscaba. La casa ya era conocida en la zona por su actividad, tanto que un día llegó gente de Multimedios Televisión. En ese entonces tenían una sección en el programa de las noches del fútbol de Chavana que se llamaban Los Cazafantasmas. De esos programas que la mayoría de las veces era puro show. Le pidieron permiso a la hermana para entrar y grabar. Ella lo consultó con sus hermanos y dijeron que sí. El día que llegaron empezaron a instalar las cámaras con sensor de movimiento por toda la casa. La hermana les dijo que se iba a bañar y volvía. Cuando regresó, el equipo ya estaba recogiendo todo a prisa. Le dijeron que se iban, que ahí sí había demasiada actividad y que los había asustado. Contaron que desde que empezaron a instalar las cámaras, los sensores de movimiento no paraban de activarse, que escuchaban voces que les hablaban cuando se distraían, que el ambiente de esa casa era diferente a cualquier otro lugar donde habían estado. Y se fueron, sin grabar nada y sin dar explicaciones. Los años siguieron pasando. La hermana que vivía sola en esa casa fue deteriorándose. Se le notaba en la cara, en el cuerpo, en los ojos. Sus hermanos le decían que se fuera, que la casa no le hacía bien, que se fuera a vivir con alguno de ellos. Ella siempre decía que no, y decía algo más, que su mamá le había prometido que un 10 de mayo se la llevaría con ella. Un 10 de mayo, el hermano que me contó esta historia recibió una llamada de su hermana. Empezaron a platicar normal, pero algo en la voz de ella no estaba bien. Le decía que era hoy, que su mamá ya iba por ella, que le llamaba para despedirse. Él le decía que no dijera eso, que se calmara, que no hablara así. Y en un momento dejó de escucharla. No se cortó la llamada seguía activa, pero la voz de su hermana ya no estaba. Por más que le hablaba, todo era silencio. Y entonces, alguien más comenzó a hablar. No era su hermana. Era una voz que él reconoció de inmediato, aunque llevaba años sin escucharla. Era su mamá. Y solo le dijo una cosa: ven por tu hermana, está mal. Se quedó helado, colgó y le llamó de inmediato a su hermano, que estaba en Torreón.
Le dijo que no sabía qué había pasado, pero que fuera a la casa, que fuera ya. Su hermano corrió, tocó la puerta y nadie le abrió. Se brincó la barda y entró. La encontró en el baño, desnuda, sentada en la taza, muerta. El celular estaba en el piso. Nunca pudieron explicar cómo la voz de su mamá habló por ese celular. Nunca. Tiempo después, demolieron la casa y la hicieron quinta. Los hermanos nunca volvieron a hablar de lo que pasó ahí, hasta esa noche en Chiapas. Yo les juro que cuando me estaban contando esta historia, no les estaba creyendo. Se me hacía demasiado para ser real. Pero en algún punto de la historia, se les quebró la voz y empezaron a llorar. Ahí fue cuando entendí que lo que me estaban contando no era un cuento, era algo que ellos vivieron y que llevaban cargando. Y que esa noche decidieron contarle a un extraño alrededor de una fogata, porque a veces es más fácil contarle las cosas más pesadas a alguien que no conoces. No sé qué había en esa casa del centro de Torreón. No sé si era el papá, si era la mamá, o si era el niño que nadie vio pero que estuvo a punto de llevarse a una niña consigo. Lo que sí sé es que esa hermana eligió quedarse con ellos hasta el final, y que al final se fue con ellos también. Si tienes un relato que quieras compartir con la comunidad, ya sabes cómo encontrarme. Si nos escuchas en Spotify y no nos sigues, dale seguir ahorita. Es la única forma en que te avisamos cuando se sube un episodio nuevo. Y si nos ves en YouTube, suscríbete y activa la campana. Hay mucho más por venir. Cuídate mucho. Nunca mires hacia atrás. Y hagas lo que hagas, no apagues la luz.